Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo o una sección muy interesante. Hacemos un paréntesis en nuestra serie que estamos contando sobre la historia del cristianismo desde un punto de vista histórico, pero ya menciono que en este vídeo vamos a contar algo que está conectado con el cristianismo y está relacionado con el cristianismo en el norte de África específicamente, y también vamos a dar un poquito de en ámbito general por todo el Imperio Romano. Y es que como parte de una de las clases que estoy tomando actualmente en la universidad, en uno de los seminarios que está o habla sobre el Imperio Romano en el norte de África, hemos llegado a una sección de la clase donde se habla precisamente de la aparición de una nueva religión en el imperio y de su presencia específicamente en el norte de África, y esa religión es el cristianismo. Y casualmente, como estamos desarrollando una serie histórica al respecto, me pareció interesante incluir algunos detalles sobre el cristianismo en el norte de África y en sentido general, para tener un poquito una idea un poco más amplia, y además un material que me parece que enriquece la serie que estamos desarrollando actualmente, como los demás materiales que hemos estado presentando, que explican en detalle algunos aspectos más ampliamente de lo que normalmente hacemos en la serie. Bueno, el hecho es de que vamos a hacer un poquito de recuento acerca de la religión del imperio. Vamos a hablar un poquito acerca de las religiones en el norte de África. Cuando hablo del norte de África, esto es algo que muy poca gente conoce, y es en cuanto a cuán romanizada estaba el norte de África. El norte de África, hago referencia específicamente a lo que hoy día sería Marruecos, Libia, Argelia y Tunisia. Y es muy interesante, en la antigüedad es Roma. Todo esto en su momento formó parte del Imperio Romano, y por supuesto con diferentes nombres. Por ejemplo, a Marruecos se le llamaba Mauritania Tingitana. Tenemos la región de, en este caso, la Cirenaica, que está entre Libia y Egipto. Estamos hablando también de Tripolitania y de una serie de regiones que en su momento se dividieron en diferentes, bajo diferentes distritos, provincias, etc. Pero el hecho es de que tenemos una presencia de Roma allí muy pero muy fuerte. Algo que podría tomar por sorpresa a muchas personas hoy día, teniendo presente de que estamos hablando de que hoy día se asocia a estos países con, no sé, el Islam o con el árabe, etc. Para nada fue así en la antigüedad, y de hecho hay una presencia muy fuerte de los bereberes, como le llaman en castellano. Bueno, el asunto es de que también florecieron grandes civilizaciones, por ejemplo en Tunisia o en Túnez, que es como le llaman en castellano, Túnez, Cartago, por ejemplo, y allí fue siendo también importante del cristianismo. El hecho es de que tenemos una presencia romana muy pero muy importante, y de hecho tenemos que varios emperadores vinieron del norte de África. Ya hemos comentado sobre uno de ellos, Septimio Severus, de quien ya mencioné. Hemos hablado sobre su vida, hemos hablado sobre de cómo logró el poder y las reformas que hizo en su nativa, incluso Leptis Magna. Ahora, volviendo un poquito acerca de estos dioses que encontramos, por ejemplo, en el norte de África, hay que mencionar que aunque estaba estas partes romanizadas, todavía quedaba por debajo, por así decirlo, aquellas raíces de la religión de lo púnica, y que, o sea, de los cultos locales. Encontramos de que había incluso, se fusionaron diferentes deidades con los dioses romanos, como mismo los dioses romanos en un momento se fusionaron con los dioses griegos. Y encontramos, por ejemplo, de que había dioses como Shadrach, que en su momento se fusiona en este caso también con una deidad importante. Tenemos el caso de Heracles. Shadrach se fusiona con Bacchus. Heracles, en este caso, Melkart era el dios local y se convierte en Heracles. ¿Quién es Heracles? Lo que llaman Hércules para los romanos en este caso. Tenemos el caso también de Baal. Baal era un culto importante en el norte de África. Baal se convierte en el culto a Saturno. Tenemos el caso de la diosa Tanit, también una diosa importante, los cultos a Isis, entre otros, que se van a ir fusionando cuando los dioses romanos van tomando fuerza. Cuando va a Roma en este momento, es romanizar, como le llaman,
toda esta parte del norte de África, aunque hoy día los historiadores están o evitan usar esta palabra romanización, sino que más bien lo llaman imperialismo romano. El hecho es de que tenemos por todo el imperio, hay que mencionar de que en un momento hubo un interés particular por las religiones de misterio. Tenemos el culto, por ejemplo, a Mitras, a Osiris, a Serapis, ya mencioné a Isis. Por tanto, estamos viendo de que todas estas religiones de misterio estaban atrayendo fuerza dentro del imperio romano. Y toda esta extracción va a propiciar que luego más tarde otra religión tome fuerza. Y esta va a ser el cristianismo, entre otras de estas religiones que van entrando y que en un momento tienen oposición o en un momento como que entra desapercibida, pero luego hay una oposición fuerte al cristianismo. ¿Desapercibida por qué? Porque en un momento se asoció el cristianismo con el judaísmo, lógicamente, pero a medida que el cristianismo se fue independizando del judaísmo y se le ve como una religión independiente, ahí comienzan los problemas, porque en un momento se toleraba el judaísmo por la antigüedad, etc. Y además porque los judíos no hacían proselitismo como tal en aquella época, pero cuando ven el cristianismo comienza a expandirse, comienza a proselitar, a lograr prosélitos en este caso, a convertir gente. Y esto causa problemas y revuelos por los demás otros factores que van a ocurrir. Vamos a comentar de eso un poquito más adelante en el vídeo. El hecho es de que, por ejemplo, encontramos en el norte de África otra serie de deidades locales, lo que se llama, por ejemplo, Gini o genios de los bosques, por ejemplo, o los genios o espíritus de los arroyos o de los ríos, por ejemplo, también se adoraban en el norte de África. Tenemos el culto que se llama Di Mauri, son palabras latinas, que en este caso es el culto de las deidades, se llama así, deidades de los moros, o de los moriscos, o de los bereberes, como le puedan llamar, los garamantes, como también le llaman, o le llamaban los romanos. Por tanto, estamos viendo una serie de deidades importantes, incluso había ciudades con dioses patronos que les protegían. Por ejemplo, la ciudad de Leptis Magna tenía en este caso a Bacchus y a Hércules o Heracles como los dioses protectores, y de hecho eran también los dioses protectores de Septimio Severus, el emperador. Es interesante otra vez de que encontramos entonces todo este acervo de dioses por todo el imperio. Y en este caso, en el norte de África específicamente, la religión púnica, que partiendo desde Cartago, recordemos hay algo importante, que es que los que mantenían vivo esta cultura para enseñar al pueblo, o esta religión, perdón, eran los que en su lenguaje se llamaban Kohanim. Muy interesante, de que Kohanim es la palabra para los sacerdotes de la religión púnica en Cartago. Pero Kohanim es la misma palabra en hebreo que hace referencia a los sacerdotes. Y aquí podemos hablar, o quizás hablar de una conexión de cómo, de hecho, los que en un momento se asentaron en el norte de África fueron también los fenicios. Y los fenicios tienen una conexión muy cercana con el pueblo judío, porque los fenicios, recordemos, venían de Lebanón, que estaba también cerca de Israel. Y además las conexiones interreligiosas entre ambos pueblos, de cómo incluso el hebreo y otros idiomas se derivan también en su momento del alfabeto fenicio, entre otros. El hecho es de que encontramos aquí una palabra similar, me pareció importante recalcarla. El imperio romano incluso, hay que recordar que la religión esta púnica en el norte de África hacían sacrificios de niños, sacrificios de infantes a Baal, por ejemplo. Y esto los romanos no lo toleraban, así que los romanos comienzan a perseguir a esta religión. Y sucede entonces que incluso se tienen que retirar los sacerdotes, los Kohanim, a los bosques y levantan una serie de insurrecciones. Allí finalmente muchos son atrapados, ejecutados, y sé que ejecutan un montón de estos sacerdotes porque les acusaron de haber sacrificado infantes en los bosques. Pero también no podemos saber 100% todos los detalles específicos, porque los que cuentan la historia son los vencedores, o sea, en este caso los romanos. Por tanto, como que, no sé cómo sería la palabra en castellano, diablizan o demonifican, si se puede usar ese término, se pone de una manera malvada a los que fueron derrotados, en este caso a la gente de Cartago. Lo interesante otra vez es que en todo este contexto de opresión,
de grandes impuestos, etcétera, que vamos encontrando de la persona local y de cómo poco a poco se le va privando incluso de su religión y va siendo suplantada por la religión romana, como los templos a sus dioses son destruidos muchos, y en otros casos en los templos de los dioses de sus deidades se instalan templos para los dioses romanos. O sea, es una apropiación del centro de culto, algo común en diferentes culturas luego, de cómo mismo el cristianismo, por ejemplo, los templos que eran de paganos los convierte en iglesias, o como por ejemplo el Islam, cuando tomaba una ciudad o en la antigüedad, cuando habían batallas, por ejemplo cuando llegan a España, las iglesias las convierten en mezquitas o en diferentes sitios. Es algo común de diferentes religiones, como una manera de supremacía religiosa en este caso. Los romanos lo hacen. Esto destruye, por supuesto, la moral también de los nativos, y sucede entonces que va surgiendo aquí una religión que les va a dar esperanza, una religión que le promete muchísimas cosas buenas. Si no es en esta vida, es en la otra, y por tanto esa religión va a ser el cristianismo. El cristianismo que en un momento se va expandiendo, pero que no sin problemas, que va a ir causando en el imperio, como ya les comenté. Algo importante en aquella época era lo que se llamaba el culto al emperador, y el culto al genio o divinidad titular del emperador. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay un concepto de que lo encontramos en diferentes culturas de lo que se llama el ángel de la guarda, que alguien viene al mundo con alguien que le protege, un espíritu protector o un ángel, depende de la religión que estemos hablando, la cultura. En Roma se creía lo mismo, habían divinidades titulares, en este caso por parte de los diferentes emperadores, y una manera de probar la lealtad del súbdito era que tenían que ofrecer incienso a esa deidad. Por ejemplo, el emperador Augusto tenía como deidad protectora al dios Apolo. Si querías mostrarle la lealtad a Augusto, tenías que rendir culto a Augusto en un momento, luego que fallece, pero tenías que rendir culto a Apolo. Ofrecer incienso a Apolo es una manera de mostrar lealtad al emperador. O sea, esto tiene una connotación religiosa, sí, pero política, y muy importante, porque de hecho sabemos que por encima de la adoración a cualquier otro dios, más importante se veía el culto al emperador, porque eso demostraba lealtad al imperio y lealtad al que está al frente del imperio. Y después que usted ofrecía incienso al emperador o a la deidad titular del emperador o al genio del emperador, como lo llaman, usted podía adorar a todos los dioses que usted quisiera. Pero si no adoraba y ofrecía incienso o incluso un sacrificio, podría ser también en este caso lo que se llamaba el culto al emperador, que abarcaba esto, o sea, el ofrecer a la deidad del emperador o al protector del emperador. Si no hacía esto, usted es un enemigo público y era un enemigo de Roma. De hecho, hay un término latín que se dice lo siguiente, literalmente del término para alguien que se negaba a hacer esto, se le llamaba odium humani generis. O sea, odio al género humano sería mi traducción, porque además las palabras son similares al castellano, porque vienen del latín precisamente. Pero, o sea, es una persona antisocial totalmente. Y si estás opuesto al emperador, aquí hay un problema. Porque si tenemos que estas ideas, este cristianismo, estas ideas se van esparciendo y toman una dimensión internacional, entonces este culto se considera enemigo de Roma, enemigo del emperador, y hay que acabar con tal movimiento. Recordemos que en un momento los cristianos se les exime de ofrecer este culto al emperador porque se pensaba en que eran parte de la religión judía. Pero a medida que se independizan, a medida que se convierten en una religión global, y van entonces haciendo proselitismo y convirtiendo gente y trayendo gente, y aquellas ideas se van esparciendo de que no sacrifiquen al emperador, esto van negándose, y esto va levantando revuelo en Roma. Pues hay que poner freno a aquello, fue la decisión de los emperadores, y vamos a tener aquí que van a causar problemas por el imperio. Vamos a tener de que aquí era una ofensa grave. De hecho, era tan importante el culto al emperador que cuando se iba a tomar funciones y cargos políticos, se debía jurar, cuando se tomaba el cargo, pues se juraba en este caso, hacía un juramento de lealtad y se hacía una ofrenda al emperador en este caso, o a su deidad titular en este caso, la que protegía al emperador, o el culto principal en este caso de cada emperador específicamente. Y era algo significativo, con toda seriedad, con toda solemnia, un cargo, una acción política. Por tanto, de hecho, en un momento para identificar quiénes eran cristianos, se utilizaba esto como prueba, para ver quién ofrecía y quién no ofrecía.
para tomar medidas, porque en un momento se toma de sorpresa a los diferentes, a Roma, ¿no? Porque cuando ya se hace evidente esto, como que no saben cómo reaccionar. Y tenemos las cartas de Plinio el Joven con el emperador Trajano, una correspondencia que toma donde Plinio el Joven le dicen: ¿qué hacemos con esta gente? Que han aparecido, que siguen a un tal Cristo, no sabemos quién es, quiénes son, qué está aconteciendo, qué debo hacer. He mandado que encarcelen a algunos, lo he dejado en libertad, no sé qué hacer. Trajano le dice: has hecho bien. Mira, la prueba aquí es, tú no les persigas, dice Trajano. Si los denuncian y los traen a ti, bien. Tú ofréceles que ofrezcan, en este caso, incienso al emperador o el culto al emperador. Si se niegan a hacerlo, sabes que son cristianos. Y ahí puedes tomar acción y ejecutarlos si es necesario en muchos casos, o castigarles. Pero aquel que lo haga y reniegue y dice que no lo es, pues no hay problema. El asunto es que fue una manera incluso de identificar quién era cristiano y quién no lo era. Pero lo interesante es que también esto va a causar diferentes problemas internos en la iglesia, en el movimiento, etcétera, etcétera. Vamos a tener incluso de que había personas encargadas en cada región del imperio, en provincias específicas, como representantes del emperador que se encargaban de supervisar de que las personas realmente ofrecían esta lealtad al emperador. Estas personas se llamaban sacerdos provinciae. Es interesante que muchos de estos términos más tarde van a ser adoptados por la Iglesia Católica, pero son términos que en un momento vienen del Imperio Romano. Por ejemplo, el término curia, que se asocia inmediatamente hoy con los curas, ¿no? O con la curia, como le llaman, son términos que también vienen de Roma y que para nada tienen que ver con el cristianismo, pero como el cristianismo se convierte en religión oficial, pues son términos que toman y se mantienen, ¿no? O por ejemplo el término de que hoy día al Papa se le llama Pontifex Maximus, es un término que es el término que adoptaba el sumo sacerdote de la religión romana en la antigüedad. Por ejemplo, el emperador Augusto, además de emperador, era Pontifex Maximus, o sea, el máximo representante en este caso de la religión de Roma. Entonces, son una serie de similitudes, solamente hago ese paréntesis. El hecho es, hay otros cultos como por ejemplo el culto a Mitra o el culto a Isis, donde es cierto que hay religiones que se introducen en Roma, pero como ofrecían incienso a la deidad del emperador o al genio del emperador, pues se le permitían, porque eso demostraba que eran leales al emperador. En el caso del cristianismo ya hablamos de que ocurre y causa problemas, porque además era una religión que se está expandiendo de forma internacional y desleal. ¿Por qué desleal? Porque si te niegas a ofrecer a jurar lealtad al emperador a través de sacrificio, eres desleal al imperio. Y desleal al imperio significa peligro, rebelión. Y Roma todo el tiempo estaba sofocando rebeliones, este tipo de ideas, había que pararlas. Por tanto, vamos a tener entonces de que el emperador no quería mártires, sino que quería de alguna manera que aquello no se esparciera. Y vamos a decir de que en un momento hubo cierta calma, luego hubieron diferentes persecuciones muy fuertes bajo diferentes emperadores. Y van a aparecer entonces luego incluso los mártires, y el martirio va a ser algo fundamental dentro del cristianismo. Tan fundamental que de hecho las personas buscaban el martirio, buscaban morir, que hoy parece algo un poco, no sé, un poco confuso o ilógico, pero era algo clave en aquella época, donde incluso iban a las zonas de peligro y de persecución para morir y pedían que muriesen. Algo que parece totalmente aberrante hoy, pero esa era la mentalidad de aquella época, de cómo toma esta fuerza el cristianismo, y que el martirio fue algo importante. Quizás en otro vídeo podemos ampliar sobre estos mártires y contaremos incluso relatos que nos hablan de lo que aconteció, y podrán ver lo que estoy diciendo, cómo pedían que los arrojasen. Vamos, arrójenme a la fiera, arrójenme aquí y allá, quiero morir así. Incluso se empezaron a escribir biografías, y como dice el texto, de sus propias manos, porque aquello fue algo popular, ¿no? Que hoy parece otra vez ideas de, no sé, de locos o no sé qué decir, pero que en aquella época era algo indispensable. Por ejemplo, hoy día en el mundo moderno escuchamos, por ejemplo, como algunos fundamentalistas islámicos como que se vuelan y explotan y cometen martirio y creen que de esta manera, no sé, es una manera de llegar al cielo, qué sé yo. En la antigüedad, en el mundo cristiano, es interesante, ellos buscaban también el martirio como un pasaporte directo al cielo.
y era algo fundamental de la iglesia en aquella época. Estamos hablando de que, vamos incluso a contar, ya menciono algunos relatos como el martirio de Santa Perpetua, en el norte de África, posiblemente la más conocida. Fue realmente significativo este hecho. Bueno, el asunto es de que tenemos aquí de que esta religión que está apareciendo, que se niegan a ofrecer culto al emperador o a su genio o divinidad titular en este caso, causa problemas, hay diferentes persecuciones, como que aquí se está desarrollando algo complicado. El asunto es de que los cristianos tenían una excusa. Los cristianos decían lo siguiente, y voy a citar textualmente de un documento de aquella época donde los cristianos afirmaban lo siguiente. Decían al emperador, dicen, se justificaban diciendo de que en este caso ellos pagaban los impuestos. Decían, nosotros pagamos los impuestos, dice, tenemos al emperador en gran estima aunque no le ofrecemos culto, y somos buenos vecinos, somos personas pacíficas, y donde quiera que estamos realmente pues no causamos problemas, decían los cristianos. Y de un punto de vista tenían cierta razón en este sentido de que eran pacíficos, no se mezclaban en asuntos de guerra en este caso, o pagaban los impuestos, respetaban al emperador aunque no lo adoraban, etc. Buenos vecinos, amaban al prójimo, etc. Muy bien. Y desde ese punto de vista es correcto, pero aún así para Roma el que se negase el culto al emperador era en este caso deslealtad al imperio, y era un pecado, si le quiero llamar ese término, no, o me corrijo a mí mismo, no quiero decir no quiero usar ese término, sino que más bien era algo que se veía muy pero muy mal, con connotaciones políticas de rebelión, algo de sublevación, algo que realmente no podía tolerar Roma. Y bueno, os repito otra vez, un pecado de acuerdo a la religión romana, entre comillas, de que tal actitud no se podía tolerar por muy buena que fuese la persona. Y por ello van a ser las diferentes persecuciones, los diferentes martirios, y va a ser algo tremendo en estos comienzos. Específicamente otra vez me enfoco en el norte de África, porque otra vez forma parte de un material que estamos analizando ahora mismo en la universidad, y que simplemente quería hacer este paréntesis. Es todo un libro muy interesante que nos habla sobre la presencia romana en el norte de África. Hay diferentes materiales sobre este tema y es parte otra vez de mi investigación también en la universidad. Quizás también más adelante podremos hablar sobre otros temas. Estoy también desarrollando una investigación en otra de las clases. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo investigativo sobre las conexiones entre la religión griega y el cristianismo en este caso. Que otra vez no son temas porque yo estoy eligiendo específicamente así, sino que están conectados con el material de la universidad, y como hablamos de estos temas en este canal, pues me parece muy interesante compartir en forma de diálogo con todos ustedes sobre estos temas y también sobre las investigaciones que estoy desarrollando actualmente en la universidad, y que también de estos materiales vamos a ir hablando en próximos vídeos. He estado pensando también en desarrollar diferentes series históricas. Estamos desarrollando ahora mismo esta serie sobre la historia del cristianismo. Estamos desarrollando una serie sobre la historia, literatura, religión del judaísmo, y de vez en cuando como que inserto material, ¿no? Como este que acabé de insertar ahora mismo sobre el cristianismo en el norte de África, por ejemplo, y también presento algún que otro material sobre el mundo griego, el mundo romano, y poco a poco voy complementando todo el material que estamos analizando en este canal. Lo voy complementando con materiales de artículos, de libros, material universitario. Entonces es una manera de enriquecer también lo que estamos presentando aquí. He estado pensando también de comenzar, incluso ya lo anuncié en una ocasión, que quería comenzar una serie sobre la presencia de los musulmanes, del Islam en Al-Ándalus, en la península ibérica. También he estado pensando en comenzar una serie histórica sobre el Imperio Romano, pero es que son tantos materiales que es muy difícil para una sola persona abarcar tanto. Por lo tanto, vamos a ir dando pasitos poco a poco, y además de que siempre saco el momento, ¿no?, para compartir con ustedes esta información, porque otra vez en la universidad consume totalmente todo el tiempo, desde por la mañana hasta bien tarde en la noche, todos los días
y hay que leer y escribir investigación realmente es exigente, pero siempre otra vez encontramos el espacio para compartir con todos ustedes esta información, estos materiales que me parecen que otra vez son interesantes, que son educativos, que plantean una serie de diferentes formas de pensar desde el punto de vista de la historia, siempre apuntando de que todo este material e informaciones no tienen como objetivo jamás socavar la fe de nadie, pero lo que sucedió, sucedió, y como investigadores de la historia es lo que exponemos. Y que me parece muy importante trasladar la universidad al pueblo, a las masas. Lo que se comenta en la élite, por así decirlo, en los círculos académicos es importante también de vez en cuando, ¿no? No con el mismo lenguaje, sino con un lenguaje más para el pueblo, que pueda comprender de lo que se investiga, lo que se analiza, y además es muy interesante. Hasta aquí con este vídeo sobre la nueva religión del Imperio Romano, específicamente en el norte de África. Es muy probable, les digo otra vez, de que haga algún que otro vídeo insertando material de este seminario sobre esta continuidad ahora de cuando aparece el cristianismo en el norte de África. Hablaremos quizás del famoso martirio de Santa Perpetua. Vamos a hablar incluso de cómo este fenómeno del martirio fue algo tremendo. Y ya les menciono que puede ser incluso chocante de cómo se tenía esta mentalidad de buscar la muerte como una manera, en este caso, de alcanzar la salvación, a imitación, por ejemplo, de Jesús. Lo que ellos creían de esta manera, ¿no? Que querían una muerte igual que la de su maestro en este caso, y una manera de lograr la salvación. El hecho es de que es muy interesante estos temas. Vamos quizás a ampliar más en detalle sobre todo este material en próximos vídeos como complemento a las series que estamos desarrollando. Gracias a todos otra vez por la atención. Siempre les recuerdo que compartan los vídeos en las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Siempre trato de responder de vez en cuando a todos ustedes que hacen preguntas, y en algunas ocasiones es difícil responder estrictamente a cada uno. Por tanto, aprovecho cuando hago un vídeo para, de manera general, en un vídeo pues responder a un mayor número de personas a las preguntas que ustedes plantean. Gracias otra vez, saludos para todos y nos veremos en un próximo encuentro.